Guía para el llenado de la ficha glosal. El primer punto en la ficha glosal es primero identificar cuál es la forma de las arcadas dentarias. Podemos reconocer que las arcadas dentarias pueden tener diferentes formas, en las cuales podemos apreciar que hay una forma triangular, existen formas cuadradas y existen formas ovoidal. Entonces, en sus modelos de yesos vamos a poder identificar cómo es la forma que tienen o que sigue esas arcadas, tanto la superior como la inferior. Entonces, solamente vamos a ir a marcar en la ficha oclusal, vamos a marcar con una X, pues cómo es la forma que tiene ese arco. En este caso, vamos a poner que el arco superior y el inferior son ovoides según la imagen que yo les presenté. Como segundo punto es que hay que hacer un análisis de los modelos por separado. Vamos a primero identificar el desgaste, las cuales pueden ser diferentes las causas que pueden generar ese desgaste, como abrasión, atrición, erosión o por una parafunción como el bruxismo. Entonces vamos a colocar una letra F en la pieza dentaria que tenga un desgaste, o sea, una faceta de desgaste. Es por lo tanto que una faceta de desgaste, como lo vemos en esta imagen, en esta pieza 2.1 y 2.2 tienen una faceta de desgaste a nivel del borde incisal. Aquí podemos apreciarla de esta manera también, que el borde incisal de ambos incisivos tiene un desgaste, ya sea por diferentes causas. Entonces, esa pieza que tiene un desgaste, vamos a marcarla en el odontograma exactamente. En la 2.1 y 2.2 le vamos a colocar una F de faceta de desgaste. También la parte B nos dice que hay una migración en la cual vamos a indicar primero el número de dientes, indicando si existe una ausencia dental, y vamos a marcar con una X en color azul. En el caso de aquellos pacientes en los que hayan perdido una pieza dental, entonces vamos a cruzarle una línea azul para poder identificar que esa pieza está ausente dentro del arco dental. Por ejemplo, aquí he marcado que la pieza 2.1 tiene una pequeña ausencia, ¿verdad? Una ausencia, por lo tanto, esa pieza se le cruza una X azul para poder identificar en el odontograma. Vamos a ver también que hay ciertas inclinaciones que deben ser tomadas en cuenta, y en la en la casilla de migración vamos a llenar esas alteraciones. Por las migraciones, una posición dentaria normal generalmente es que si yo cruzara una línea que siguiera los bordes de las cúspides y de los bordes incisales, tendrían que quedar todas las piezas dentro de esa línea imaginaria que yo cruzara. Pero cuando hay una pieza que se sale de esa línea, entonces es porque ha tomado ya sea una vestibuloversión o una palato o linguoversión. En el caso de una vestibuloversión, por ejemplo, podemos identificarlo acá, que las piezas, como es este incisivo central y este incisivo lateral, tienen una vestibulaversión, es decir, que están inclinados hacia la superficie vestibular. Incluso este canino podemos ver que tiene una ligera inclinación hacia el vestíbulo. Entonces eso, según la ficha, vamos a marcarlo con una letra B o F. En este caso vamos a marcar la 1.3 con una B, de que tiene una vestibuloversión. Asimismo, si tuviéramos una linguoversión, como en estos que se presentan en esta imagen, que ambos incisivos laterales están tirados hacia la superficie palatina o lingual, entonces también vamos a marcarla con una L si estuviera esa pieza hacia la superficie lingual. Podemos también presenciar una mesialización o una distalización. Esto es común cuando hay una ausencia de alguna pieza. Aquí, al haber perdido esta pieza dentaria, se genera un espacio y automáticamente las piezas posteriores que quedan a ese espacio empiezan a migrarse para poder cubrir ese espacio. Por lo tanto, entonces estas toman una posición mesializada y por eso es que esas piezas se mesializan. Entonces, esa mesialización es la que vamos a tomar en este caso, por ejemplo, es la 3.7. Vamos a ponerle que tiene una mesialización acá, una mesialización. Um,
Guía para el llenado de la ficha oclusal. Vamos a recordar que la forma de la arcada de las piezas dentarias puede generarse de diferentes formas. Por ejemplo, acá tenemos una forma triangular, una forma cuadrada y una forma ovoidal. Vamos a identificar entonces en sus modelos de yeso cuál de esas formas es la que presenta su paciente y vamos a marcar en la ficha de oclusión con una X qué tipo de forma presenta la arcada. Luego vamos a ver la segunda parte que indica sobre el análisis de los modelos por separado. Primero indica la parte de desgastes, las cuales pueden ser por abrasión, por atrición, erosiones o para funciones como lo es el bruxismo. Entonces vamos a colocar una letra F para indicar que esa pieza dentaria tiene un desgaste. En la parte de desgaste vamos a colocar una letra F. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo las piezas anteriores, generalmente este incisivo central y este incisivo lateral a nivel del borde incisal presentan un desgaste. En esta imagen igual podemos observarlo. Entonces ese desgaste es el que vamos a marcar en nuestra ficha con una F a nivel de desgaste para poder indicar que la 2.1 y la 2.2 tienen un desgaste. Luego vamos a ver la parte B, que son las migraciones, y aquí vamos primero a marcar el número de dientes. Si hay una pieza que esté ausente por diferentes motivos, vamos a marcarla con una X en color azul. He marcado la pieza 2.1 con una X para poder identificar que esa pieza, entonces en un odontograma, cada vez que lo veamos, una X en azul significa que esa pieza está ausente. Luego tenemos las inclinaciones que pueden ser vestibularizables, palato-lingoversión, mesioversión o distoversión. Cuando hablamos de una vestibuloversión, indicamos de que si nosotros cruzáramos una línea que siguiera todas las puntas de las cúspides y puntas de los bordes incisales, entonces todas las piezas deberían estar en esa posición. Sin embargo, acá, si yo cruzara una línea, vamos a ver que hay piezas que van a quedar por fuera de esa línea imaginaria que yo entonces trazo. Por lo tanto, el incisivo lateral derecho y el incisivo central derecho y el incisivo lateral izquierdo tienen una inclinación hacia vestibular, por lo cual esas tienen una vestibuloversión y yo lo marco con una B en la ficha de oclusión. Pero también se puede presentar el caso contrario, que es que los incisivos laterales pueden estar inclinados hacia la superficie palatina o lingual y entonces vamos a colocarles una letra L para indicar que esas piezas tienen una linguoversión. Pueden también darse mesializaciones o distalizaciones. Generalmente esto ocurre porque aquí hay una pérdida de una pieza dentaria y al haber perdido una pieza, las piezas que quedan aledañas al espacio déntulo entonces se mueven para compensar este espacio y toman una posición más mesial y por eso es que tienen esa posición llamada mesialización. En el caso de que tuviéramos una pieza mesializada, vamos a imaginarnos que esa es la 3.7 o la 3.8, tienen una migración, entonces vamos a poner que tienen una mesialización a ambas superficies. Si tuvieran una vestibuloversión, como indicaba que la 1.3 tenía, por ejemplo, vamos a ponerle una B acá. Ahora bien, vamos a ver que también existe este patrón llamado extrusión o intrusión dental. Cuando hablamos de una extrusión, es aquellas piezas en las cuales si cruzáramos una línea siguiendo el plano oclusal, vamos a ver que esta pieza se sale de la línea imaginaria del plano oclusal. Eso es debido a que hay una pieza antagonista ausente y eso, como no tiene un antagonista en el cual puede ir a generar una máxima intercuspidación, esa pieza empieza a salirse del alvéolo. Pero también está la otra contraparte, que es que una pieza llamada toma una posición de intrusión, que es que esa pieza no ha terminado de salir completamente del alvéolo. Por ejemplo, acá esta pieza está intruida porque solamente ha erupcionado hasta el tercio medio de la corona de la pieza. Entonces pueden darse estos dos fenómenos, extrusión e intrusión. Es lo más común que se da la extrusión dental.
Entonces, si una de esas piezas lo presenta, de igual manera vamos a marcarlo en la ficha. Por ejemplo, vamos a poner que la 1.6 tiene una extrusión dental. Vamos a ponerle una E. Luego vamos a ver que existe las transposiciones, que son cuando un diente se ubica en un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, acá, ese es el espacio que debería de tener el canino, pero vean que la erupción de los caninos están entre ambos premolares. Entonces, estas piezas, estos dos caninos, tienen una transposición dental, pero también se puede dar una giroversión. Una giroversión es cuando una pieza está rotada totalmente de su forma original. Por ejemplo, aquí este incisivo lateral superior ha tomado una giroversión completa de su posición original y entonces esa pieza la tenemos que marcar acá también. Si fuera una migración, por ejemplo, vamos a poner acá la 2.2. Y vimos que los caninos también tenían, por ejemplo, una transposición, ¿verdad? Era una T si tuvieran una transposición. Luego de eso vamos a hacer la identificación de la clasificación de Angle, donde ya vamos a necesitar los modelos en oclusión. Vamos a clasificar la relación molar tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Generalmente un paciente tiene siempre la misma clasificación en ambos lados, pero muchas veces puede variar porque es una relación molar, no es una relación esquelética. Por lo tanto, las relaciones molares pueden cambiar y pueden variar. Puede ser que en el lado derecho sea clase 1 o que que sea clase 2 en el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a identificar por eso los dos lados. La curva de SPI, vamos a ver que en la ficha, las curvas de compensación, como la curva de SPI, pide que lo marque si es normal o está invertida. ¿Cuándo es normal? Cuando esta imagen que está acá recorre todas las puntas de las cúspides y los bordes incisales y la curva de SPI toma esa curvatura en sí. Pero nosotros podemos observar que todas las piezas van en una degradación y mientras que en esta imagen podemos observar que hay unas piezas que están más hacia arriba y otras están más hacia abajo a medida voy cruzando la línea de la curva de SPI. Cuando se presenta esta curvatura, entonces vamos a marcar que esta está invertida. Vamos a marcarla que esta está invertida. Luego tenemos una curva de Wilson, que generalmente la curva de Wilson es una curva medio lateral en las piezas posteriores y debería recorrer esta forma. Pero cuando haya piezas ausentes o malposiciones dentarias, la curva de Wilson toma esta posición. Entonces vamos a identificar también si en nuestra ficha está invertida o está normal. El plano oclusal, que viene siendo casi arraigado a diferentes términos que ya vimos anterior, vamos a ver que se le conoce cuando hay una alteración del plano oclusal, cuando hay una pérdida de dientes. Entonces, a haber una pérdida de dientes en este sector, que aquí se perdió en la primera molar inferior, entonces la superior se empieza a extruir y estas que están aledañas al espacio déntulo empiezan a mesianizarse. Entonces el plano oclusal, si yo siguiera una línea acá, esa va a tener que bajar el plano oclusal, luego va a tener que subir para poder recorrer esas cúspides. Mientras que la inferior va a empezar desde hacia abajo, va a bajar hacia el espacio déntulo y luego va a subir. Entonces ese espacio déntulo está generando una alteración en el plano oclusal. Al igual que en esta imagen, vamos a ver aquí que esta pieza, totalmente el plano oclusal, está siendo invadido porque completamente va a bajar el plano oclusal hasta la superficie del borde inferior para poder seguir por los diferentes dientes superiores. Entonces esta pieza está generando una alteración en el plano oclusal porque ha invadido completamente la superficie inferior. El plano oclusal inferior está totalmente invadido. Entonces vamos a marcarla igual en la ficha si está irregular o regular. Luego tenemos la línea media maxilar. Cuando tenemos una línea media maxilar es cuando la superficie